pasado se aprobó por mayoría en el Senado Provincial, en una sesión especial que fue convocada así de último momento, para modificar la Ley Permanente de Presupuesto, que establece en su artículo 2, inciso B, que el gasto corriente no va a superar el 50% del presupuesto total de cada uno de los proyectos que se presenten durante el año, ¿no? Esto es lo que establecía la Ley Permanente de Presupuesto y que debía respetar el gobierno de la provincia. ¿Qué pasaba? No, desde el año 2016, este precepto, digamos, que establecía el artículo de la Ley de Permanente de Presupuesto no se venía cumpliendo, se venía superando, en algunos casos llegaba hasta el 60% el gasto corriente contra casi un 40% de gastos de capital, y por eso la jefa de gabinete lo había anunciado cuando estuvo en el Senado Provincial brindando su informe de que iba a pedir una modificación. Lo que consiste este proyecto que se presentó el viernes en el Senado, por eso se tuvo que llamar esta sesión especial, porque el martes era feriado y no iba a poder ingresar hoy a la Cámara de Diputados, es que se suspenda la aplicación del inciso 2, del artículo 2 del inciso B, para el ejercicio económico del 2020, o sea, este ejercicio económico, porque cuando finalice y se tenga que presentar la cuenta de inversión, vamos a estar en la misma situación de que no se cumplió con los gastos corrientes como lo establecía la ley, y para los próximos presupuestos plurianuales del 2021, 2022 y 2023. Esto es lo que planteó el Ejecutivo y, como les digo, fue aprobado. Los fundamentos que tiene el principal fundamento es que la provincia no maneja las cuestiones macroeconómicas del país y que afectan la fijación de políticas aquí en la provincia de San Luis. Eso es la principal excusa que tienen, que debido a la alta inflación, a la recesión, a la devaluación del peso, la provincia de San Luis tiene que aplicar políticas para que sus empleados, los salarios de la administración pública, el mantenimiento de todas las inversiones de capital que se han hecho durante todos estos años, tengan que aumentar los recursos corrientes y los gastos corrientes para mantenerlos. Esta bandera que tenía el gobierno de la provincia como una escuela de administración y de que todos sus presupuestos no superaban el 50 y 50 entre gastos corrientes y de capital, dice los mismos fundamentos, es que se tuvieron que destinar cuantiosos presupuestos para desarrollar toda esa infraestructura local, o sea, todos esos gastos de capital, porque los gastos de capital son principalmente obra pública. Bueno, ahora hay que mantener esa obra pública y por eso se tiene que utilizar más gastos corrientes. Esa es, una síntesis de los fundamentos que envió el proyecto el Ejecutivo, y un poco fue lo que manifestó en el recinto el senador Héctor Camili, que fue el que presentó dio los fundamentos del proyecto, porque él es el presidente de la Comisión de Presupuesto, Economía y Hacienda. Estuvimos hablando con él y vamos a escucharlo porque él, un poco nos plantea cuál es la postura oficial sobre esto y la defensa que hizo sobre este proyecto el lunes, en el recinto. Lo escuchamos al senador provincial Héctor Camili. Suspende el inciso 2 por el periodo de 3 años para que esto después se puede volver a restituir, ¿verdad? Para que la provincia pueda generar el presupuesto sin tener que cumplir con el 50% de gastos en inversión. ¿Cuál fue el fundamento de los 3 años? De los 3 años porque evidentemente la economía viene fastidiada y ya venía estos últimos 4 años con bastantes complicaciones. Como lo dije yo hace rato, mostraba que solamente en el 2018 la inflación en la República Argentina fue del 253%. La devaluación. Por lo tanto, eso generó todas estas cuestiones de que la provincia, por ejemplo, con lo que había presupuestado para el año 2019, le cuesta después realizar las obras, porque ustedes sabrán que la mayoría de las obras llevan cemento, hierro, gran parte de la incidencia también el combustible, y eso está, dolarizado. Por lo tanto,
para poder realizar las obras o todo lo que es la cuestión de inversiones de capital está muy atada lamentablemente al dólar, y eso hace que no es fácil cumplir, porque la recaudación y la moneda con que la provincia en este caso tiene sus recursos, le sea difícil llegar a cumplir con los objetivos. ¿Qué le parece esto que planteó el senador Guardia de que va a implicar, porque son los menos gastos de capital, va a implicar menos obras, menos mano de obra local? No, que se realice un presupuesto, que el presupuesto se haga sin que el inciso ese sea el que nos ponga un techo o un piso, digamos, un piso sería, que nos ponga un piso no quiere decir que la provincia no vaya a realizar el 50% de inversión de capital. Es solamente para los efectos de sincerar el presupuesto que viene, porque siempre hay que decir la verdad. Entonces estamos en una economía adversa, estamos, como ustedes lo sabrán, por una cuestión de la pandemia, que les pasa a ustedes también, a todo el mundo nos ha pasado que la economía nos resulta complicada, y la provincia no es ajena, porque la provincia no incide en las cuestiones macroeconómicas de la Argentina. Entonces cualquier inconveniente macroeconómico nos afecta después a nuestras microeconomías. Bueno, esto es lo que explicaba el senador Héctor Camilli, presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado, para fundamentar el tratamiento que se dio y, como les dije, que fue aprobado por mayoría en el Senado. Y bueno, y la voz disonante fue la del senador Sergio Guardia, que él es representante del departamento Junín y del bloque San Luis Unido, también y en consonancia con lo que planteó Claudio Poggi también a través de las redes sociales, repudiando esta modificación a la ley, y que va a implicar mucho menos obra pública en la provincia. Eso es lo que planteó también avanzar, digamos, y lo hizo Sergio Guardia también en el recinto. Y bueno, estuvimos hablando con él, y esta es la postura que él planteaba, ¿no? Y la preocupación que él planteaba por el hecho de que si no se va a poder cumplir con como mínimo un 50% de gastos capital, va a implicar mucho menos obra pública y menos mano de obra en la provincia de San Luis. En primer lugar, porque no hemos tenido tiempo para tratarla. Yo siempre he sido una persona que ha tenido muchas diferencias en relación a este 50 y 50%, porque cuando he sido intendente veía que era muy difícil poderlo cumplir, más aún con la ley de coparticipación que tiene la provincia y con las bajas posibilidades que tienen los municipios de poder cobrar sus haberes. De esta manera era muy imposible. Estábamos viendo en los últimos años que el gobierno de la provincia tampoco lo podía cumplir, pero sí somos conscientes de que había un modelo de San Luis, un modelo fiscal de San Luis que nos enorgullecía y que nos distanciaba de las demás provincias. En este sentido, una de las razones era el 50% del gasto en capital, que era la obra pública. Cuando uno ve nuestros pueblos, que llega a la obra pública, que hay viviendas, que se hace un asfalto, esto genera económicamente un motor económico en nuestros pueblos que ayuda muchísimo a solucionar el problema de empleabilidad. Hemos visto, yo recién lo manifestaba, que en estos últimos años en nuestra provincia se perdió el empleo de la construcción, ha bajado muchísimo. El año pasado, en el año 2019, disminuyó el 65% del despacho de cemento en nuestra provincia. Eso está hablando de que mucha menos obra pública, mucha menos obra, muchas menos posibilidades y oportunidades de trabajo para nuestra gente. Hemos perdido más de 8.000 puestos de trabajo en el sector privado y no vemos programas de economía o de colaboración a la familia sanluiseña, por así decirlo, de parte del Estado provincial. Y en este sentido es porque yo me opongo, porque veo que con este sentido, de decir, eximir de este artículo 2 de esta ley 252 del 2004, de la ley de presupuesto, es como estamos dándole el certificado de función a ese modelo fiscal que nos enorgullecía, que generaba trabajo, que llevaba energía eléctrica a aquellos lugares que no lo tenían, que edificaba vivienda para aquellas personas que no lo podían tener. Entonces, con esto es menos empleo, menos vivienda, menos electrificación, menos gas, menos cloaca, mayor pobreza en este sentido, y esto creo que va a repercutir mucho. Ya tuvimos un impacto social el año pasado cuando lo vimos cuando hicimos el análisis del gasto de la provincia de San Luis. Y yo también hoy citaba un ejemplo claro, ¿no? Porque uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero también hay que ver las oportunidades que se dan. El año pasado en el Ministerio de Producción se dieron 418 millones de pesos para el Ministerio de Producción. El 60% era para gastos de los sueldos de los empleados.
Pero para publicidad se dieron 850 millones de pesos. Para poner en funcionamiento la pedrera se dieron 100 y pico de millones de pesos. Entonces no hay un equilibrio en los gastos que se genera en la provincia para dar oportunidades laborales o para ver obra pública. Y en ese sentido es lo que yo decía, de que podríamos haberlo trabajado mucho más, porque uno está de acuerdo en que es imposible cumplirlo, pero también hay que ver a qué se le da prioridad, a dónde vamos a estar. Me parece sumamente importante que el Estado provincial esté presente en la familia en aquellas necesidades, a través de becas, a través de subsidios, a través de los planes. Me parece sumamente bárbaro. Pero no podemos dejar de lado de que estamos viendo que se nos está cayendo el empleo turísticamente tampoco vamos a tener hoy. Entonces creo que hay que ver los perfiles de nuestros pueblos y buscar las inversiones en esos lugares para poder mantener el trabajo, el empleo y un desarrollo económico y un desarrollo humano que realmente, como se nos venía caracterizando la provincia de San Luis. Hoy estamos por debajo de San Juan en empleo y estamos muy cerquita del desempleo que hay en la provincia de Córdoba, cuando hemos estado mucho más distanciados. Y esto quiere decir de que hay que hacer una nueva programa económico en nuestra provincia. Bueno, esto es lo que planteó el senador, Sergio Guardia, del departamento Junín y del bloque de la oposición, que fue el único voto negativo que tuvo este proyecto y que, bueno, ahora tuvo media sanción y va a ingresar hoy a la Cámara de Diputados, donde, bueno, se va a pedir el tratamiento sobre tablas y la aprobación, para lo cual se necesitan los 2/3 de los votos hoy en la Cámara de Diputados. Vamos a ver si logran consensuarlo. Si no, se tiene que pasar el tratamiento para la semana próxima, lo cual ya estaría vencido el plazo para presentar el proyecto de presupuesto por parte del Ejecutivo, que vence el 31 de agosto. Puede pedir una prórroga, lo ha hecho en otras oportunidades, así que podría hacerlo. No se ha informado todavía qué va a pasar con esto. Todo depende de lo que suceda hoy en Cámara de Diputados si se logra aprobar esta iniciativa. 8 de la mañana con 48 minutos, escuchamos un tema musical y ya continuamos en Nada Secreto.